Este es el podcast de 1000 palabras. Lo principal es que el equipo directivo sea un equipo muy cohesionado en varios aspectos. El principal para mí es que tenga un espacio psicológicamente seguro. O sea, un espacio donde la gente pueda equivocarse y donde la gente pueda dar opinión. Y donde la gente, sobre todo, se dé feedback. Episodio 269. ¿Podría una empresa trabajar sin jefe? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Gracias por estar viendo el video si me estás viendo, gracias por escucharme si me estás escuchando. Ya sabes que algunos episodios los estamos montando a YouTube y también a la sección de video en Spotify, porque si me encontraste por Spotify, lo más probable es que la primera opción de contenido que te da esta plataforma es el video. Pero en muchos casos la gente prefiere simplemente poner el video y escuchar, o también me puedes escuchar en plataformas de solo audio como Deezer, Apple, Amazon, iVoox. Bueno, estamos en todos esos lugares porque siempre es buena una historia escucharla en cualquier formato que sea. Pero si me quieres ver y quieres ver el invitado del día de hoy, pues bienvenido. Vamos a contarles hoy o a responder esta pregunta de una afirmación que es bastante atrevida. ¿Podría una empresa trabajar sin jefe? Ya vamos a resolver esta pregunta al lado de nuestro invitado Sergio de Miguel. Les cuento en un momento de quién se trata. Antes contarles que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Los jefes. Yo en este momento soy jefe, pero también he tenido jefes y yo entiendo muy bien la gente cuando sufre con los jefes por diferentes motivos, a veces con razón, a veces sin razón. De hecho, por ahí una película, hay dos partes o dos películas, mejor dicho, está la original y la secuela, que se llama, creo que Horrible Bosses o Quiero matar a mi jefe. Muy buenas películas, muy crueles, exageradas, porque son películas, pero son muy buenas películas para uno divertirse. Está Kevin Spacey, Jennifer Aniston, están muchos de Saturday Night Live. Bueno, si quieren reírse un ratico, les recomiendo esta película de Quiero matar a mi jefe. Están en casi todas las plataformas. Bueno, pero yendo ya al tema serio, ¿podría una empresa trabajar sin jefe? Les voy a contar una historia muy cortica. A finales de la década de 2000, ¿o cuándo fue eso? O principios de la década de 2010, hay una empresa que repuntó rápidamente en todo este mundo digital porque se apalancó en todo el tema de comercio electrónico que venía manejando Amazon con mucho éxito, ese envío, esa gran atención al cliente, y se apalancaron en ese modelo para crear una venta de zapatos por internet. Sí, esta empresa llamada Zappos del ¿era surcoreano de dónde? Tony Hsieh. Se me olvida, Tony Hsieh, bueno, era hijo de inmigrantes asiáticos, él había nacido en Estados Unidos y fundó Zappos basándose mucho en el modelo de Amazon, es decir, un gran servicio, una pronta respuesta, unos buenos precios y un envío rapidísimo. Ustedes dirán, hey, pero ¿cómo hacía uno para comprar zapatos en internet? Bueno, primero, con mucha información de medidas, de tallas, de referencias, para que la gente entendiera cuál era su talla. Pero si acaso había algún motivo para que al cliente no le gustaran los zapatos que compró, los podía devolver por correo que pagaba la misma empresa Zappos. Era un modelo fascinante de comercio electrónico, creció demasiado hasta el punto que llamó la atención de Amazon, que la terminó comprando por $1.200 millones. El fundador, como les contaba, era Tony Hsieh. Pero esta historia, que aparentemente es de éxito empresarial, tiene un final medio triste. Voy a empezar por el principio. Tony Hsieh había antes fundado una empresa llamada Link Exchange. Le fue muy bien con la empresa, pero él sentía que estaba trabajando mucho.
La terminó vendiendo a Microsoft por un dineral, se hizo millonario y con esa plata que le entró fundó Zappos, también con enorme éxito. Y él en la mente tenía algo, tenía un objetivo o digámoslo así, un propósito, que es parte del tema que vamos a desarrollar hoy, y es que quería tener la empresa más feliz del mundo. Es decir, que la gente trabajara sin jefes. La empresa más feliz del mundo. Qué ambicioso, ¿no? Entonces se pegó de un concepto que algunos autores habían escrito, el concepto de la holocracia, que quiere decir que no había jefes. Pero esto desencadenó en un problema. Esta aparente felicidad de no tener jefes se convirtió en algo problemático porque muchos no sabían qué tenían que hacer, a quién atender, en qué proyectos meterse. Estaba como con un esquema de círculos, lo llamaba él, donde la gente se metía en diferentes círculos y trabajaba en lo que le gustaba supuestamente. Pero había cosas en la empresa que se quedaban sin atender. Entonces nadie las atendía o muy poquita gente y eso no avanzaba. O si avanzaba no había a quien reportarle ni a quien pedirle un apoyo extra en recursos o un empujón o un consejo adicional. Nada, no existía un modelo lógico porque no había jefes, no había jerarquías. En menos de un año, esta empresa, que supuestamente era la más feliz del mundo, terminó sin empleados. Prácticamente la mitad de los empleados se retiraron en un año porque no concebían trabajar sin jefe. Pero hoy nuestro invitado tiene esa apuesta y esa afirmación contundente. Bueno, vamos a ver qué tan contundente es, como la defiende nuestro invitado Sergio de Miguel, si una empresa podría trabajar sin jefes. Sergio de Miguel es coach y facilitador de equipos de alta dirección. Da clases en diversas universidades, en los programas de MBA y de emprendimiento. Es ingeniero de telecomunicaciones, fue el ejecutivo más joven, con solo 30 años, de una empresa española llamada Eroski. Ha sido consultor y proveedor de algunas de las empresas más grandes de España, especialmente en temas de coach, de acompañamiento de equipos. Ha trabajado en la búsqueda del propósito y conexión con varias organizaciones desde 2015. En el camino va avanzando hacia su propósito profesional: conectar e inspirar a personas para que alcancen un mayor equilibrio entre su vida y su trabajo. Y de eso precisamente se trata su libro, Ahora dirige el propósito. Así que, sin más preámbulos, Sergio de Miguel, ¿podría una empresa trabajar sin jefe? Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Sergio de Miguel para hablar sobre cómo puede ser posible que una empresa funcione sin un líder, sin un jefe, sin un CEO. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Mil Palabras. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí contigo y con tu audiencia para compartir no sé muy bien qué, ahora veremos. No, tú sabes muy bien qué. Es que tienes una afirmación muy atrevida en tu más reciente libro donde dices que una empresa debería ser capaz o se pueden desarrollar culturas donde no haya necesidad de un jefe. ¿De dónde sacaste esta idea? ¿Cómo la puedes defender? Porque es bastante lanzada, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser un poco provocador. Creo que las provocaciones nos mueven a terrenos donde podemos ver las cosas de diferente manera. Yo matizaría un poco, no digo que toda empresa debe poder, digo que hay una forma de hacerlo y que se puede hacer. Y no es para todas las empresas, no es para todos los modelos, no es para todos los sectores seguramente, y hay una opción para empresas que quieran hacerlo. Y esto nace de un trabajo personal en la empresa que hemos montado con unos socios recientemente, Landatu, una consultora para trabajar con personas. Y llevamos durante mucho tiempo viendo cómo podíamos montar la empresa y viendo también qué nos unía, ¿no? Empezamos 7 socios, ahora ya nos hemos quedado 2, pero cuando empezamos los 7, veíamos, oye, qué es lo que nos unía. Y nos unía el propósito. Teníamos muy claro que los valores que teníamos eran muy parecidos y nos unía el propósito, ¿no? Y de ahí una de las veces acuñamos esta afirmación que fue, es que la dirección, el CEO, debería ser el propósito, ¿no?
Y empecé con esa idea de escribir un libro alrededor de eso, de que el CEO fuera el propósito. Y de ahí surge, ese es el embrión de todo esto. Oye, Sergio, pero entonces tu empresa que inició con 7 y ahora son 2, y quizás por buenas razones, tuvo que ver con esa idea de que la empresa no tuviera CEO, ¿o qué pasó ahí? ¿Por qué ahora son 2? Es un punto buenísimo, Santiago, gracias por verlo ahí, porque yo digo que no es para todos, y de hecho en las conferencias que doy digo, a ver, que si quieres lanzar una startup, algo nuevo, necesitas un nivel de dirección, un nivel de guía, un nivel de velocidad al principio, que es muy difícil hacerlo eso de manera que el equipo funcione. Y de hecho nosotros mismos no hemos sido capaces de hacerlo. O sea, empezamos con esa idea y vimos que había algo ahí que estaba fallando, que necesitábamos más dirección, necesitábamos más guía. Y claro, hacerlo con 7 miradas muy distintas, porque teníamos mucha diversidad, vimos que no estaba funcionando y que no estábamos yendo a la velocidad que necesitábamos o que queríamos, ¿no? Que el proyecto, al final, para que fuera sostenible. Y ha sido justo el efecto contrario de probarlo y de ver que efectivamente en este modelo no funciona, o por lo menos a nosotros no nos ha funcionado, ¿no? Y hay modelos en los que sí puede funcionar, y de hecho en algunos clientes con los que trabajo estamos ahí. Pero a ver, entonces entre los 7 no compartían el tema y de alguna manera era compartir ese propósito común para lograr funcionar sin CEO, o no compartían esa verdad o esa afirmación que tú tienes de que se puede trabajar sin un jefe. ¿Cómo se quebró la cosa ahí entre los 7 socios en ese momento? Realmente todos tenemos un propósito común y lo tenemos muy claro, que queremos llegar al mismo sitio. Compartimos valores y los tenemos muy claro. Y la forma de llegar a ese sitio común era muy diversa. Entonces, el hecho de que no hubiera una dirección, en ese caso, necesitamos algo que todavía no había ocurrido, ¿no? Es decir, cuando yo digo que las empresas pueden funcionar sin CEO o sin director general, tal y como lo conocemos ahora, como la persona que toma las decisiones, que marca la estrategia y que luego hace que el resto funcionen, yo lo estoy llevando a cabo en empresas donde ya llevan un recorrido, donde el socio fundador, los fundadores ya han marcado una dirección, ya tienen un plan, ya ha habido pues unos cuantos años en los que la empresa está consolidada de alguna manera, ya han encontrado ese camino y entonces a partir de ahí el equipo pues ya lleva un trabajo sólido y ya puede continuar eso, ¿no? Y el propósito estando bien fijado y el equipo estando alineado hacia ahí es donde las cosas empiezan a funcionar y donde ese fundador o ese director general puede dar un pasito hacia atrás y dedicarse a otras cosas, quizás a una nueva startup, quizás a marcar la dirección de los próximos 20 años, quizás a representar, tener más tiempo libre, que es algo que a veces echan de menos estos directores, ¿no? Que soportan una gran presión. ¿Qué nos sucedió a nosotros? Que la manera de llegar al propósito era tan diversa todavía, teníamos tan diferentes maneras de alcanzar eso. ¿Dónde poníamos el foco, ¿no? De quién es el cliente, de cuál era el modelo de negocio, de cuánto negocio teníamos que llegar a alcanzar. O sea, había demasiadas variables en las que no estábamos de acuerdo y eso nos estaba haciendo ir muy, muy despacio. Claro, y en estos momentos ir a esa velocidad que cansa, ¿no? Y especialmente a mí, y hoy era un momento en el que dije, oye, mira, yo ya estoy muy cansado de esto, o ponemos otra velocidad o este no es mi espacio, ¿no? Y para mí fue un gran aprendizaje que fue el de no todos los modelos valen para todo. Entonces, cuando tienes un modelo de startup que necesitas una velocidad de experimentación, de darte cuenta de cuál es tu sitio y cuál no. O sea, realmente tenemos el propósito sí, pero el camino hacia allí todavía no estaba ni empezado a marcar. Entonces, cuando estás en ese estadio de empresa, de organización, ahí necesitas una dirección muy clara, muy ágil y muy directa, ¿no? Y eso, cuando el poder está distribuido entre 7, es mucho más difícil, ¿no? Si tienes 7 socios que tienen expectativas de dirigir, de poner su grano de arena, ya tienes una complejidad mayor que hace que el elemento de gestión te lleve demasiado tiempo. Bueno, de alguna manera ya has mencionado un par de características que deberían tener estas empresas que no tienen jefe. Una es compartir un propósito y 2, tener este modelo de startup donde las cosas ocurren muy rápido, donde generalmente estas empresas tienen una actitud de avanzar rápidamente, de equivocarse, de corregir, de iterar. Algunas otras características en la cultura organizacional de una empresa para prepararse o para que esté preparada, para que tenga los fundamentos y pueda trabajar sin un jefe. Lo principal es que el equipo directivo, y miro al equipo directivo porque siempre primero es reflejo de la organización de ellos y porque luego lo que ocurre en el equipo directivo ocurre en el resto de niveles, ¿no? Y es que sea un equipo muy cohesionado en varios aspectos.
el principal para mí es que tenga un espacio psicológicamente seguro. O sea, un espacio donde la gente pueda equivocarse y donde la gente pueda dar opinión. Y donde la gente, sobre todo, se dé feedback. Y esto es algo que yo me encuentro que en los equipos directivos ocurre poco. Que es cada uno atiende su parcelita. Entonces el de producción habla de producción, el de supply chain o logística habla de logística, el de comercial, el de operaciones, el de recursos humanos o personas. Cada uno habla como de su trozo, ¿no? Y trabajan como en silos. Entonces, en la medida en que podamos romper esos silos, en la medida en que permitamos que el de finanzas, el financiero, el de logística hable el de comercial y puedan entre sí pedirse responsabilidad, exigirse resultados, lanzarse preguntas difíciles y que puedan permitirse ese feedback, eso hace que el estándar mejore, el estándar de resultados nos hace ser mejores. Entendiendo que, Santiago, tú y yo, si fuéramos parte del equipo, que yo te doy permiso para que tú puedas ponerme en cuestión. Tú puedas cuestionarme las decisiones que hago, no para fastidiarme, no para hacerme daño, no para ser tú más que yo, sino para que el resultado sea mejor, ¿no? Y eso lleva un trabajo, bueno, luego podemos entrar ahí. Cuando conseguimos hacer eso, entonces el equipo empieza a estar preparado para funcionar solo. Y aquí es donde el CEO es el que tiene que también promover eso, ¿no? Yo estoy trabajando ahora con varios equipos y en uno de ellos estamos precisamente con estas conversaciones de, oye, el CEO quiere dar este paso, el CEO quiere dar un paso al lado, quiere tener más tiempo para él, quiere tener más tiempo para hacer otras cosas, proyectos, para visionar el futuro dentro de 15, 20 años. Entonces, ¿cómo podéis como equipo dar ese paso y coger algunas de esas funciones que está haciendo y empezar como equipo a tomar decisiones más allá de algo que él ve que es, hombre, es que en cuanto tenéis un problema me lo traéis a mí? Claro, la presión que eso hace, que es poner la pirámide, ¿no? Cuando hacemos la pirámide así, hay una presión en el vértice que es muy alta. Y por eso a veces los puestos de CEO son tan estresantes, ¿no? Entonces, se trata de liberar esa presión del CEO y de alguna manera solidarizarla, repartirla entre los equipos. Porque hay gente muy, muy valiosa en los equipos de dirección. De hecho, los CEOs normalmente han sido antes directores de alguna de las áreas. Entonces, claro, aquí la apuesta es, ¿por qué no empezar a hacer esa función de CEO desde ya? Y empezar a trabajar todos como 5 o 6 CEOs de la compañía en vez de un CEO y 6 directores que le van como ayudando, apoyando, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de equipo de alineamiento, cohesión, darse feedback, poder decirse las cosas descarnadamente, sin temor a hacer daño, creo que es una de las características fundamentales. ¿Tienes algún ejemplo de una compañía que funcione con este esquema aparentemente utópico o difícil de alcanzar de trabajar sin un jefe? Pues mira, no tengo el nombre, pero luego me voy a asegurar de pasártelo, si soy capaz de buscarlo, porque el otro día, claro, yo estoy trabajando con varias empresas que están haciendo este movimiento, ¿vale? Pero es cierto que no podría decirte ahora, ya están ahí. Ah, ok, están caminando, sí. Están en ese tránsito, ¿sí? Y sí es cierto que he visto el otro día en LinkedIn una persona que me la pasaron y me dijeron, mira, está haciendo eso que tú, Sergio, dices, ¿no? Y entonces voy a ver si soy capaz. Mira, Richard Morla, que es el CEO de Rudo. Hacen apps y publicó recientemente, bueno, no sé si recientemente, pero publicó cómo había sido capaz de irse de vacaciones durante 2 meses, había podido cerrar incluso algún contrato, salía en Bermudas porque había hecho algunas cosas, pero estaba muy contento de haber podido desaparecer y volver a la empresa y ver que todo estaba funcionando igual, ¿no? Y entonces para mí era como, digo, bien, esta es una de las pruebas fehacientes de que esto está pasando ya. O sea, las cosas, lo que suele suceder es que cuando en alguna parte del mundo a alguien se le ocurre una idea, en otras partes del mundo esa misma idea está de alguna forma también sucediendo, ¿no? ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras.
y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Alguna vez leí un artículo, salió hace como unos 3 años, un artículo en BBC sobre Tony Hsieh, creo que se pronuncia Hsieh, se escribe H-S-I-E-H, y el título del artículo es El trágico final del fundador de Zappos, el emprendedor que quiso crear la compañía más feliz del mundo. Zappos era una empresa de zapatos que de hecho cuando tú comprabas tenía un modelo interesante porque te mandaban los zapatos a la casa, te los podías medir y si no te servía, pues los devolvías sin ningún gasto para ti en el correo. Y Tony Hsieh empezó con este ejercicio de trabajar sin jefe, pero al final todo se fue al traste, malas inversiones, la gente no tenía dirección, la estrategia nunca se compartía, cada uno trabajaba por su lado. El modelo no funcionó y era una empresa muy admirada hasta 2018. De hecho, la terminó comprando Amazon, pero mira lo que pasó. No funcionó este modelo de trabajar sin jefe. No es para todo el mundo, ¿no, Sergio? Lo que has venido explicando. Te lo decía al principio, no es una provocación de deberíamos ir hacia allí, para nada. Creo que no hay modelos a los que ninguna empresa debería ir. O sea, creo que precisamente cuando hablo del propósito, que para mí es ahora dirige el propósito, tiene más que ver no tanto con quitar el CEO, que realmente es una provocación que está ahí, que es posible y que puede hacerse, sino como en ver que dejemos que el propósito nos marque ciertas direcciones, ¿no? Y esto es algo que nosotros, en cierta manera, sí que estuvimos haciendo y estamos haciendo ahora también en la compañía en Landatu, que era cuando tenemos decisiones difíciles, pensar qué es lo que nos acerca más al propósito, escuchar y reaccionar mucho a qué es lo que nos está pasando, ¿no? Te lo pongo en un ejemplo. Yo suelo decir que cuando las cosas se ponen difíciles es que no es el camino. Y para mí eso es escuchar el propósito. Que es, si yo, por ejemplo, quiero salir en el podcast de Santiago, ¿no? Y te mando un email y no respondes, o te mando un WhatsApp y no vuelve, o me dices que sí, pero la fecha, imagínate que se nos aplaza y dices, oye, algo que debería ser fácil y no lo es. Yo suelo decir, mira, es que quizás no sea el camino, ¿no? Que nos lleva al propósito. Eso es para mí un poco escuchar lo que está pasando, ¿no? Y cuando realmente te mando un email y respondes y dices, oye, bueno, pásame algo de información, te paso información y dices, oye, qué bien, quedamos un día, encontramos fecha, esa fecha se cumple, y dices, bueno, era fácil, ha habido un trabajo y era fácil. Entonces creo que una de las, para mí, cosas fundamentales es cómo somos capaces de conectar con ese propósito y escuchar y reaccionar, y eso tiene que ver no tanto con lo que tú quieres hacer, porque a mí me gustaría ir a Latinoamérica, ¿no? Hablar del libro, hacer conferencias y tal. Pero si se pone difícil, te voy a contar un ejemplo con esto, que suelo contar en las conferencias, que cuando yo trabajaba en la distribución, trabajaba en supermercados, en una gran cadena, el tercer player más o menos en España en aquel momento. Yo trabajaba en el mundo de la logística, en la supply chain. Y entonces yo ya quería cambiar de proyecto, quería cambiar de compañía, y resulta que dije, bueno, pues lo más fácil, digo, si estás en una compañía grande trabajando en supply chain, lo más fácil será que te cojan de logística en alguna empresa un poco más pequeña, ¿no? Como director de logística, algo así. Entonces, bueno, pues empecé a echar currículums, ver ofertas, moverme, preguntar. Más o menos yo creo que contacté con unas 20 empresas del entorno que podrían ser razonables. Entonces, Santiago, tú adivina cuántas me llamaron para hacer una entrevista. No digo ya seleccionarme, hacerme una oferta, sino para hacer una entrevista. De esas 20, ¿cuántas crees? 2. Eres un optimista, me encanta, ya sabía yo que eres una persona optimista. Claro, yo decía, me tendría que llamar pues 5 o 10 por lo menos, ¿no? Claro. Cero, Santiago. Y a eso, claro, yo cuando después de 20 no te llama ninguna, digo, bueno, lo raro es que no te llamen, ¿no? Lo normal sería que te llamaran 5 o si acaso 2. Pero si no te llama nadie, hay algo ahí de señal de que ese quizás no sea el camino. Y eso para mí es escuchar el propósito, que es, yo quería eso, yo había trabajado para eso, me había esforzado por eso, pero no había resultado ahí. Entonces busqué poner mis esfuerzos en otra cosa, porque ahí no salía nada, y en eso otro que busqué fue el dedicarme a acompañar empresas y equipos en su transformación. Y resulta que en cuanto hice ese movimiento, con mucho menos esfuerzo, empezó a haber mucho más resultado. A cada persona que llamaba para decir, oye, estoy haciendo esto, me decía, pues ven y cuéntame.
Y entonces les contaba, y algunos no, evidentemente no necesitaban, pero otros sí. O sea, había trabajo y era fácil. Entonces, creo que fácil no significa sin esfuerzo. Fácil es yo me esfuerzo y tengo un resultado más o menos proporcional al esfuerzo que yo estoy haciendo. Y difícil es me esfuerzo y el resultado no es para nada significativo ni representativo. Yo no sé si es como una paradoja lo que estás diciendo, porque también muchas personas pues hablan de perseverar, de luchar, de no perder el foco que están buscando al final, que termina siendo el propósito o la visión de la empresa, de alguna forma. Es decir, no es que nos rindamos al primer esfuerzo, es simplemente validar los caminos que estamos usando para cumplir con ese propósito, y si no se puede, hay que buscar otro camino, pero técnicamente el propósito sigue siendo el mismo. Uno también lo puede como ir moldeando y cambiando en la medida que van avanzando las cosas, pero no es rendirse tampoco. Creo que te entendí así, Sergio, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque si fuera así, toda la saga de libros tan famosa de Hogwarts, ¿no? de Harry Potter, no habría salido a la luz. Esta mujer, si se hubiera rendido, ¿no? Aquí la sabiduría está en saber cuándo te estás rindiendo y cuándo estás escuchando la señal, ¿no? Oye, ¿cuándo es una señal de que tengo que cambiar? ¿Y cuándo es una señal de que tengo que perseverar? Y esta es la sabiduría que es para mí lo más difícil, ¿no? Y lo importante es que por lo menos te hayas parado a pensarlo. Porque hay gente que insiste en el camino una y otra vez, y hay momentos que está muy claro, ¿no? Entonces párate a pensar si esto que estás haciendo es de insistir o si ya estás insistiendo demasiado. Y ahí es donde cada uno debe ser honesto consigo mismo, ¿no? Y hacer ese ejercicio de, no, me creo esto, tengo una oportunidad, quiero esto y quiero insistir y quiero seguir con esto, o puedo encontrar otro camino hacia mi propósito y puedo quizás explorar otras vías. Hay veces que la vía es cambiar y hay veces que no, ¿eh? Quiero decir que también podríamos haber dicho que la que hizo Harry Potter podría haber mandado a la misma editorial 25 veces. Claro. Lo que hizo fue mandar a 25 editoriales o a 36, ¿no? Creo que ahí también es donde está ese matiz, ¿no? ¿Cómo decido yo en un momento, voy a insistir por este camino, voy por otro camino al lado, voy por otro camino absolutamente diferente, ¿no? Y esos son ejercicios que hay que de vez en cuando pararse a sentir dónde estoy y cuál es ese camino que quiero seguir. Tú hablas mucho de propósito como una manera de lograr ese trabajo sin jefe. ¿Cómo se crea un propósito común? ¿Cómo se comparte un propósito común? Voy por partes. Crear, yo hablo más de descubrir. O sea, yo tengo igual que cogí esa frase que me encanta, que está en el libro, me encantó leer, y por eso fue una de las razones de conectarte, que en uno de los últimos podcasts escribías eso de la frase de Mark Twain de que hay dos momentos importantes en la vida de un hombre, ¿no? Me encantó escucharlo y leerlo porque es una de las citas que tengo en el libro, ¿no? Tengo 2 citas alrededor de eso. Y soy convencido de que todas las personas tenemos un propósito y de que las empresas, las organizaciones, en el momento en el que tú y yo nos juntamos y decimos, oye, vamos a montar una organización, una empresa para esto, ¿no? Cuando tú decidiste la primera vez que pensaste en crear 1000 palabras, en ese mismo instante, ahí hay un propósito. Y a veces no es muy consciente. Parece que sale de una necesidad de ganarse la vida, una necesidad de cambiar, pero siempre hay algo escondido por detrás, ¿no? De que nos lleva a hacer unas cosas y no otras. Entonces, yo hablo más de descubrir. Entonces, creo que el propósito está ahí. Lo que hay que hacer es, bueno, pues como los escultores, que lo que dicen es que cogen una piedra y le van quitando lo que les sobra, ¿no? Hasta que queda. Entonces, es quitarnos estas capas como persona, quitar a las organizaciones esas capas de lo que creemos que es, para dejar lo que en esencia es. Entonces, es un proceso de descubrimiento. Entonces, cuando hablo de un proceso de descubrimiento, aquí es la parte bonita, que los que están más conectados al propósito, evidentemente son las personas que han estado más cerca de la fundación, que son los socios fundadores, pero también las primeras personas que se acercaron a esa organización. ¿Por qué se acercaron? ¿Cómo se acercaron? ¿Qué les llamó? ¿Cuál fue ese efecto de atracción para creer en ese proyecto? Que normalmente los proyectos al principio son ideas. Nadie sabe si van a ir bien o van a ir mal, ¿no? Entonces hay normalmente un efecto muy de llamada de los socios, de la ilusión, de esa pasión. Entonces, cuanto más cerca estás del origen, más conectado estás con ese propósito, ¿no? Entonces, hacemos procesos de descubrimiento en los que podemos implicar a toda la organización. Podemos hacerlo con los niveles superiores también. Bueno, podemos hacerlo de distintas maneras. Cuanto más impliquemos a las personas, más fácil será que empiecen a conectar con eso. ¿Qué está sucediendo ahora? Que si no conectas con ese propósito, la gente realmente
dice, ¿para qué trabajo yo? ¿Para qué vengo todos los días y me levanto? Sí, está claro, para un salario, pero es que todas las empresas te pagan un salario, algunas más, otras menos. Entonces, hay algo más allá del salario, y dentro de las claves de motivación, ya los gurús de hace mucho tiempo ya identificaron que una de ellas es tener un sentido de aportar algo más grande, que es esa parte de propósito, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con la gente la gente empieza a conectar con ello. Si no es más difícil, ¿por qué? Porque tienes que hacer el esfuerzo de comunicar permanentemente eso. Y lo que es más importante, que para mí es lo de siempre, ¿no? Que es la coherencia y las acciones. El propósito se demuestra en cada acción, se demuestra en cada decisión que tomamos. Entonces, como comité de dirección, cuando tú realmente te viene una crisis, como puede ser en la pandemia en muchas empresas, y decides echar a la mitad de la gente, o decides bajarte el sueldo a la mitad para que todos podamos contar con empleo, ya estás hablando de que hay una parte de tu propósito que es generar empleo, sostener una comunidad. O sea, hay un impacto que no tienes que comunicarlo, que la gente ya lo ve. El otro día estaba con una formación en una empresa donde la gente está pidiendo que se repartan parte de los beneficios. Entonces, tú ahí puedes decidir si, no, una parte, cómo lo haces. En esa decisión ya estás hablando que en tu propósito eso está cogiendo un espacio. Entonces, creo que lo más importante es, uno, comunicarlo, pero sobre todo ser coherente. Y es más importante la coherencia y las acciones que la parte de comunicación. Porque muchas veces lo que hacemos, y tú que eres especialista en esto, ¿no? Si comunicamos algo que no es de verdad, el impacto suele ser mucho peor. Porque entonces la gente ve la incoherencia y a partir de ahí se imagina, si me estás engañando aquí, ¿en qué otras cosas me estarás engañando? ¿No? Y proyecta eso. Y entonces empieza una decepción y una frustración bastante grande en la organización que luego es muy difícil de revertir. Sergio, estamos llegando al final de nuestro episodio. Hay un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados. Quizá tengan que ver en parte con este cuento que nos has compartido hoy, quizás no. Pero te quería preguntar primero, ¿cuál es la mejor definición de comunicación efectiva que tú conoces? O la definición que más te gusta de comunicación efectiva. No es tanto una definición. Para mí, comunicación efectiva tiene que ver con que la persona que tienes delante salga mejor de lo que ha entrado. Y además, que salga con unas expectativas claras de lo que tú esperas de ella. Para mí tiene que ver bastante con eso, ¿no? Son como las dos cosas que yo siempre miro, ¿no? Es si las personas que vienen y llegan donde ti se van peor, pues hay algo que no está funcionando. Y luego la otra es, si no tienen claras las expectativas, hay algo, amigo, que no. Y entonces yo no sé muy bien cómo hacerlo, pero sí sé una pregunta que funciona, que es cuando acabas la conversación preguntar, oye, ¿qué expectativa crees, ¿no? ¿Qué expectativa tengo de ti? ¿O qué es lo que estás entendiendo de todo esto, ¿no? Y hacer ese chequeo me parece como importante. Bueno, y por otro lado, ¿admiras a alguien como comunicador, así sea comunicador de profesión o no? Así sea una persona que la mayoría de gente conozca o alguien de tu entorno, ¿a quién admiras por su capacidad de comunicación? Te puedo dar dos ejemplos, uno más conocido y otro más desconocido. Como conocido hay un conferenciante español que me encanta, que es Víctor Coopers, que es muy conocido aquí en España. Y me encanta porque tiene una fuerza, una energía, tiene una verborrea, una velocidad de decirte cosas que te van calando mensajes, aunque no te calen todos, hay siempre dos o tres que te llegan y te tocan el alma, ¿no? Y me encanta y le mando un saludote de... ¿Y de qué habla él? ¿Cuál es el tema que maneja Víctor? Habla de energía positiva y de motivación. Okay. Habla de cómo ir por la vida a 2000 voltios, porque hay gente que va con las luces apagadas y gente que va con las luces encendidas. Entonces hay gente que va a 1 voltio y hay gente que va a 2000, ¿no? Entonces dice, oye, ¿por qué no vamos todos a 2000? Y habla de, como has hablado hace poco con César Mejía, de ser amable, y habla de cuidarse, de cuidar la vida, de transmitir mucha ilusión y pasión, ¿no? Es ir motivado, ir enchufado por la vida, porque al final, con las cosas que nos pasan, realmente el 85-90% de las cosas son menudencias, son cosas circunstanciales, ¿no? Quitamos lo gordo, y si quitamos lo gordo podemos ser felices, bueno, pues como aquí, ¿no? Que se nos haya apagado la cámara, que se nos haya quitado el enchufe, la batería, son cosas que son para reírse, ¿no? Y creo que tomarse la vida así nos lleva a un sitio muy, muy sano. Tienes razón. Y luego... Dime. Y luego quería otra persona que tengo, que es un profesor de la universidad, del máster de la Universidad del País Vasco, donde yo doy clases también, sí, que me encanta por su comunicación persuasiva.
porque este es una persona capaz siempre de hablar contigo y conseguir que tú quieras hacer lo que él te ha pedido y además le des las gracias. Entonces es una habilidad que me encanta, cuando es gente que dice, es que cuando pides parece que das. Entonces tener esa habilidad es algo que como yo no lo tengo, lo admiro muchísimo. Entonces desde aquí le mando un abrazo. Ay, no te sientes manipulado tampoco. Y sin sentirse manipulado, claro. Si te digo el ejemplo, el otro día me llamó para participar en una carrera que es benéfica, y es una carrera que es un poco exigente por el monte, y llevamos varios años y yo este año quería escaparme. Y entonces, como yo no contestaba, me llamó y me dijo, Sergio, te llamo porque no quiero que pierdas la oportunidad este año de volver a participar. Claro, es verdad. Gracias por llamarme. Cuenta conmigo otra vez. Claro, no, está muy Pero bien. Lo hace de corazón y es un amor. Y creo que eso, los grandes comunicadores tienen mucho de verdad. Yo he sido clown durante mucho tiempo y creo que jugamos mucho con eso, ¿no? Con contar verdad, y cuando cuentas verdad hay algo que da un poco igual el contexto, da igual el lenguaje corporal, hay algo que se ve que es verdad. Y luego la otra es que además de verdad es contar desde el corazón. Y cuando conectas con esas dos cosas. ¿Y has sido clown en dónde? Clown en un hospital, cerca de donde yo vivo, haciendo un clown de hospital. Y es algo que me cambió mi forma de ver el mundo. Qué bien, como Patch Adams, ¿no? Hello, my friend. Hello. Oh, look out. Eso es. Seguramente algo peor que Patch Adams, pero con el mismo corazón y la mejor intención. Bueno, cuéntanos de tu libro. Tu libro ya está disponible. ¿Qué se puede encontrar el lector allí? ¿Cómo se llama? Te voy a contar primero que antes de ese escribí uno que fue el que empezó mi cambio personal, que es El equilibrista, que es donde dejé de empezar a dar tanta importancia al mundo de la empresa y a mi trabajo y me di cuenta de lo importante que es la familia, los amigos. Entonces tiene que ver con el equilibrio personal, que está disponible en Amazon. Y este, que salió en octubre, ya vamos por la 3ª edición, ahora dirige El propósito. Se van a encontrar primero una metáfora muy divertida de como líderes agricultores. Yo trabajo en Landatu, la organización que hemos creado tiene que ver con sembrar. Es en euskera, en el idioma del País Vasco. Landatu es algo así como sembrar, plantar. Entonces yo creo en el líder agricultor, ¿no? En el líder que siembra semillas en las personas, en la organización, que las cuida, que las riega, que las poda, que las abona y que espera que den frutos. Y que hay veces que llega una granizada y dices, mierda, todo el trabajo no ha tenido su fruto. Y es así porque no depende 100% de ti, depende de otros factores que no puedes controlar. Pero que hay veces que sí da sus frutos y entonces verlo es maravilloso, ¿no? Entonces, sembrar cambios en la organización, que es lo que busca esto, ¿no? Ayudar a sembrar una transformación cultural. No busca que el CEO viva mejor, no busca que el CEO deje de hacer lo que hace. Busca que la presión esté compartida y, por tanto, las decisiones sean mejores, que la empresa sea más resiliente y más adaptable a los cambios y que lo haga desde un punto en el que el propósito les ayude a sentir que están tomando decisiones de manera más ágil, ¿no? Que la presión no está en 1, 2 o 3 personas, sino que está en algo que va más allá de ellos, ¿no? Y sentir que están aportando algo. Y entonces se van a encontrar una conversación. Es un libro que se lee súper rápido, que te engancha porque es una conversación entre una directiva que quiere hacer un cambio y entonces se acerca a otra empresa que lo ha hecho. Y entonces en la otra empresa, como en su propósito está el compartir y que más organizaciones se beneficien de eso, les cuenta cómo han conseguido 3 cosas que ahora mismo todas las empresas buscan, Santiago, porque yo lo que me encuentro es que todas las empresas están buscando retener el talento, porque cada vez el talento es más difícil de retener, hay menos. La satisfacción de las personas, que es que la gente que está en la empresa esté más satisfecha y trabaje mejor, trabaje más contenta, que el resultado suele ser mejor. Y también que tengan una menor rotación o mayor engagement. Entonces, esos factores, esta empresa modelo los había conseguido y entonces le cuenta con pelos y detalles el viaje que hicieron durante unos años, porque la transformación es de unos años, le cuenta el viaje y cómo lo hicieron. Y entonces hay una trama también, hay una historia, despiden al CEO, entonces quieren contratar uno nuevo y entonces ahí está toda la trama que se resuelve al final y en el final acaba con una guía construyendo esta chica directiva y este hombre o director que lo ha conseguido, construir una guía de cómo ir hacia ese descubrimiento del propósito y dejarse guiar por él. Y como regalo extra, al final hay 13 intervenciones de 13 personas relevantes en España en el mundo de los recursos humanos que dan su aportación de un viaje que están haciendo. Y mira, recuerdo que me has preguntado por una empresa que lo esté haciendo y una empresa que se está acercando bastante se llama el Grupo Olga. El Grupo Olga se dedica a hacer comida vegetal.
Son franceses, es un grupo yo creo que por lo menos en Europa es muy grande y se dedican a hacer comida vegetal y están también trabajando en ese concepto de si son 100 personas, que no tengamos un CEO, sino que tengamos 100 CEOs. Todo eso es lo que se va a encontrar el lector en esta historia divertida, donde los aprendizajes van cayendo de la mano de esta conversación, ¿no? Oye, Santiago, mira, me dejaron un QR con un vídeo, entonces aparece un QR con un vídeo, o me dieron un entregable, una ficha, entonces le deja la ficha. Y así poco a poco vas como interiorizando, integrando ese contenido. Y también tengo una novedad que quiero compartir contigo, tus oyentes, Santiago, que es primicia, porque voy a sacar este septiembre de 2024, voy a sacar un programa en modo suscripción que se va a llamar Quiero ser buen líder, quiero ser buen mando. Porque me encuentro con muchos líderes, mandos intermedios que lo quieren hacer bien, pero el síndrome del impostor, el hecho de que tienen equipos difíciles, que han llegado a puestos de mando y nadie les ha formado, no tienen herramientas, son gente quizás igual que técnicamente lo han sabido todo, han conseguido todo y se enfrentan a desafíos a los que no se ven capacitados. Entonces voy a sacar un programa donde semanalmente vamos a ir trabajando con herramientas, guías, trucos para poder gestionar personas de una mejor manera. Y bueno, estoy encantado de que cualquiera pueda explorarlo. Quiero ser estará en los links, también te lo pasaré, y quiero ser un buen mando, va a ser algo, yo creo que va a funcionar muy bien, porque va a ser como un gimnasio. Si vas al gimnasio para estar en forma físicamente, pues también vete al gimnasio y entrénate para ser un buen líder, que creo que es necesario, ¿no? Entonces, desde ahí creo que va a ser bastante útil para los que, como yo, accedieron a un puesto de mando y no teníamos ni idea de qué es eso, ¿no? Entonces, 20 años después, creo que puedo aportar algo para que esas personas puedan vivir un poco mejor e irse a la cama sintiendo que lo están haciendo bien. Sergio, ¿y cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Dónde estás más activo? También tienes un podcast, cuéntanos un poco para que la gente te encuentre. Yo fundamentalmente estoy en LinkedIn, es mi plataforma preferida porque es del trabajo, y también estoy en Instagram. En LinkedIn como Sergio de Miguel Taroncher me van a encontrar. En Instagram como Sergio_de Miguel, todo junto. Aparezco así de perfil, lo van a ver. Y luego tengo una comunidad, tengo un podcast. El podcast está en YouTube, en iVoox, en Apple, que se llama Recupera tu equilibrio. Tiene que ver con eso, con recuperar el equilibrio. Y mira, llevo ahí gente fantástica y maravillosa, como tú. Quizás un día te invite al podcast desde el otro lado, si te apetece. Sí, claro, Sergio, encantado. Sergio, mil gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Gracias a ti, Santiago, por la oportunidad y a todos los que te siguen, y gracias por tu excelente trabajo. Yo les pido el favor que compartan este contenido, porque si crees que le puede servir a un compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo, por favor compártelo, me haces quedar muy bien, yo te hago quedar bien también, porque esa es la promesa que siempre tenemos. Este contenido es de mucho valor, quizás le sirva a alguien, por favor compártelo. Y si nos estás escuchando en Spotify, por favor asegúrate de dejarnos 5 estrellas en ese directorio. En Apple Podcast puedes hacer lo mismo, darnos 5 estrellas y también escribir una buena reseña, porfa. Si tienes un comentario negativo, me lo haces saber de forma personal, privada, y yo con mucho gusto trataré de corregir, ¿te parece? Pero en los directorios, por favor, 5 estrellas de calificación. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega del podcast de 1000 Palabras. Eres muy amable. Hasta pronto.